puedan más adelante en su ejercicio de la medicina, puedan diferenciar un problema de sistema nervioso periférico, pero de lo que ocurre a diferentes niveles. El sistema nervioso periférico lo constituye el nervio periférico con su rama sensitiva, rama motora. Lo constituye también el músculo a donde se va a insertar este nervio. El nervio se inserta en un músculo para darle la función a ese músculo. Y también hay una patología de la unión neuromuscular. Y la enfermedad prototipo de la unión neuromuscular es la miastenia gravis. Entonces, estos 3 niveles de compromiso vamos a diferenciarlos clínicamente para que ustedes puedan tomar un plan de trabajo rápido cuando estén frente a un caso de estos y hacer la intervención terapéutica lo más temprano posible, porque recuerden que en las enfermedades neurológicas las secuelas son importantes, ¿no? Y lo que menos queremos es que el paciente quede con algún tipo de secuela. Entonces, deben de reconocer cuando se trata primero de un problema nervioso periférico y luego de estos 3 niveles, el nivel del nervio, el nivel muscular y el nivel de la unión neuromuscular. Y pedir, obviamente, los exámenes precisos, ¿no? No tomar una batería Hoy no quiere avanzar esto. Ya, entonces las polineuropatías, que se refiere al problema del nervio periférico, son clasificadas desde diferentes puntos de vista. Pueden ser clasificadas de acuerdo al tiempo en que se presentan, de acuerdo al mecanismo fisiopatogénico, y entonces puede haber compromiso de un solo nervio, puede haber compromiso de varios nervios, dependiendo de la etiopatogenia. Esta máquina está fallando. Ya, entonces para ubicarnos, recordar que el sistema nervioso está dividido en una parte central, que no vamos a ver absolutamente para ahora, y un sistema nervioso periférico, que va a incluir no solamente a los nervios raquídeos, sino también a los nervios craneales. Pero en esta teoría de hoy vamos a tangencialmente coger algún nervio craneal y mencionarlo como compromiso de alguna patología nerviosa. Entonces acá nos ubicamos en el lado derecho, donde estamos hablando del nervio raquídeo, que ese es el motivo de la clase, y luego del músculo y luego de la unión neuromuscular. Entonces aquí, para recordar que el nervio tiene un cuerpo neuronal, tiene un axón, que es el que va en azul, y una envoltura de mielina. El nervio generalmente, las enfermedades más comunes son las producidas por fenómenos autoinmunes, lo que vemos en las emergencias, que es el síndrome de Guillain-Barré. Este generalmente afecta a esta vaina de mielina, a estas estructuras que están segmentadas de color naranja. Pero también hay enfermedades que atacan al axón. Por un fenómeno igual autoinmune, pueden atacar la vaina de mielina o pueden atacar el axón, la parte interna. Entonces, vamos a hablar del síndrome de Guillain-Barré, que
de todas maneras, en algún momento podrían ustedes verlo en su práctica, ya sea como internos o fuera de cuando hacen su servicio rural. Este síndrome de Guillain-Barré es la causa más frecuente de que una persona haga una parálisis flácida aguda, que es la más común, porque hay otra que es crónica, que la vamos a ver dentro de las variedades, vamos a mencionarlas más luego. Entonces, Guillain-Barré es la causa más frecuente de la parálisis flácida aguda. No tiene un grupo etario específico al que afecta. Afecta desde el niño pequeño hasta el adulto mayor. Se calcula que en un 70% va a haber el antecedente de que la persona ha estado con una infección previa que puede ser respiratoria o puede ser digestiva. En los últimos casos que se han venido presentando en nuestro país, ha sido más en relación a un problema digestivo y específicamente contra el Campylobacter jejuni. La patología en este síndrome de Guillain-Barré es de una respuesta autoinmune. Entonces, las primeras diapositivas van a estar referidas a este mecanismo autoinmune y hablamos de manifestaciones clínicas del Guillain-Barré. El cuadro clásico, aunque ha ido variando a lo largo del tiempo, pero el cuadro clásico es que el paciente inicie su enfermedad con un cuadro respiratorio, una diarrea, una gripe, pasa la gripe, pasa la diarrea y empieza el paciente a tener dolor en las pantorrillas, un dolor intenso y paralelamente al dolor en pantorrillas se va instalando un déficit motor, es decir, una debilidad muscular que es simétrica, es decir, afecta por igual y es además ascendente, es decir, empieza en miembros inferiores y va subiendo y alcanza a los miembros superiores, ocasionando una cuadriparesia o cuadriplegia. Este ascenso alcanza un punto máximo, una meseta alrededor de la cuarta semana y ya luego de esta cuarta semana empieza la recuperación del paciente. ¿Qué debe acompañar a esta debilidad muscular? Debe acompañarse de arreflexia osteotendinosa. Recuerden que parte del examen neurológico es el examen de los reflejos. Estos reflejos en esta enfermedad deben estar abolidos. No hay reflejos. Además, debe haber una disminución del tono muscular. Debe haber una hipotonía. Entonces, debilidad muscular acompañada de hipotonía, acompañada de arreflexia. Y también es frecuente ver que hay alteración del sistema nervioso autónomo, es decir, el paciente va a tener variaciones en su presión arterial, variaciones en la frecuencia cardíaca, entonces hay que estar muy atentos a este compromiso que a veces lo dejamos de lado y como que no le damos la debida importancia. Entonces, déficit motor acompañado de hipotonía, acompañado de arreflexia, también va a haber la presencia de un signo importante que deben haberlo revisado en semiología. A ver, Jara Santisteban Marcelo. Jara Santisteban Marcelo. Sí, doctora. Sí. ¿Recuerdas en qué consiste el signo de la SEGE? La SEGE. ¿Cómo se hace y qué significa? ¿Qué significado tiene la presencia de este
signo de la SEGE. Es seguramente que lo han revisado en el curso de semiología. Sí, doctora. Es un examen físico para saber si un paciente con una hay lumbalgia puede tener una hernia hay discal. Mm. A ver si alguien de los alumnos puede intervenir indicándome qué cosa es la SEGE. Sí, doctora. ¿Tu nombre? Laveriano, doctora. Laveriano. Ah, ya, Kathleen, ya. Sí, bueno, teníamos entendido que es una maniobra en la que al paciente se le coloca de cúbito supino y se le hace estirar la extremidad inferior con la rodilla extendida con la finalidad de que se estire el nervio ciático. Y que si aparece el dolor irradiado hacia la extremidad, se considera positivo. Ya, sí. Exactamente, no es para el nervio ciático, pero es como tú dices, consiste en colocar al paciente en el decúbito supino, elevar los miembros inferiores que están en extensión y elongar la raíz. O sea, con eso lo elevamos del plano de la cama unos 45 grados y elevamos los miembros inferiores y vamos a despertar un dolor intenso cuando hay un compromiso de las raíces nerviosas. No es específicamente del ciático, pero sí de las raíces. Entonces, esta enfermedad, que es el síndrome de Guillain-Barré, con la primera que vamos a describir más luego, esa es la polirradiculoneuropatía, donde se despierta un dolor intenso por la elongación de las raíces. Entonces, hay un LASEGE, hay un LASEGE presente. Eso también es parte del cuadro. Entonces, déficit motor, hipotonía, arreflexia osteotendinosa y signo de LASEGE presente. Este síndrome de Guillain-Barré tiene variedades, son 4 variedades clínicas, pero la más frecuente y la que hay que poner un poco de más atención es en esta primera, en la polirradiculopatía inflamatoria desmielinizante aguda. Como decíamos, la mayoría tiene la infección previa, que es más o menos un 70%. El grado de desmielinización, esta ataca la vaina de mielina. Acuérdense, el fenómeno autoinmune va y ataca a esa vaina, a la anaranjadita del nervio, a la envoltura, y produce un enlentecimiento de la velocidad de conducción. Y eso hace que el paciente tenga el déficit motor. Esa es la más común. Tenemos la siguiente, que es la neuropatía aguda sensitivo-motora. Como su nombre lo está indicando, esta es una neuropatía fulminante. La anterior ocurre en un promedio de 4, se instala el cuadro neurológico en unos 4 a 5 días. Pero esta, que es la neuropatía axonal, el ataque va contra el axón, contra la estructura azulita del dibujo, contra el axón. Este es fulminante. Fulminante quiere decir que se instala en horas. El paciente de pronto amanece bien y a lo largo del día se va instalando la parálisis. Es una parálisis grave, va a tener un componente sensitivo porque va a atacar a la rama motora y a la rama sensitiva. Y la respuesta está dirigida contra el axón. Hay una tercera variedad que es la puramente motora, que se ha descrito mayormente en niños, en el grupo pediátrico. Esta afecta, como su nombre lo indica, a la rama motora del axón.
Y también se ha determinado que el 76% tienen anticuerpos contra el Campylobacter jejuni. Entonces, parecería que este es el germen que está involucrado y que produce ese cuadro diarreico previo, ¿no? Un cuadro digestivo previamente. Tenemos una cuarta variedad que también se le llama la variedad encefálica del Guillain-Barré. A esta cuarta que tiene nombre propio, que es el síndrome de Miller-Fisher. ¿Y por qué variedad encefálica? Porque como ustedes pueden observar, tiene como uno de los signos la oftalmoplejía. La oftalmoplejía es la parálisis de los nervios oculomotores, de los nervios que dan el movimiento al globo ocular. Entonces ya estamos viendo que hay aquí la intervención de nervios craneales. Entonces hay un compromiso de los oculomotores, hay la arreflexia osteotendinosa, va a haber la ataxia. ¿Alguno de ustedes me puede indicar qué es la ataxia? Cuando decimos ataxia, ¿a qué nos estamos refiriendo? Doctora, Sí, ¿tu nombre? es Siempre me dicen su nombre primero. Mamani Chambi Juan Carlos, doctora. Muy bien, Juan Carlos. Cuando hablamos de ataxia, ¿a qué nos referimos, Juan Carlos? Deterioro del equilibrio, doctora. Ya, ¿qué puede ser debido a qué? Bueno, hay un daño ¿A compromiso de qué estructuras? de los nervios, doctora. Los nervios y los músculos, doctora. No, cuando hablamos de músculos hablamos ya de un déficit motor. Cuando hablamos de ataxia estamos hablando de una alteración en la marcha específicamente, Juan Carlos. Esta alteración en la marcha puede deberse a, primero, alteración de qué estructura que nos da el equilibrio, Juan Carlos. ¿Qué estructura del sistema nervioso permite que tengamos equilibrio y que caminemos bien? Cerebro, doctora. Ya, el cerebro es para la parte motora. Motor de la coordinación. Ya. Pero hay una estructura que está en la parte inferior y que es lo que nos da el equilibrio. El cerebelo. El cerebelo. Entonces, hay una forma de ataxia cerebelosa. Cuando el cerebelo está alterado, está enfermo, nosotros caminamos, la persona que está afectada camina en forma de borrachito, camina zigzagueante, y esa es la ataxia cerebelosa. Hay una ataxia por compromiso de sensibilidad, específicamente la que nos da la propiocepción, que es la sensibilidad profunda, los cordones posteriores, los haces de Gol y Burdach. Esta ataxia es la ataxia sensitiva. También se le llama ataxia tabética, la segunda forma de ataxia. Y la tercera forma de ataxia, por la cual la persona tiene la dificultad para caminar, es cuando tiene la rama vestibular del octavo nervio comprometida. Entonces, cuando la persona tiene algún compromiso de la rama vestibular, tampoco no puede caminar bien y se va para un lado. Esas son las tres formas de ataxia. En este cuadro del Miller-Fisher va a haber ataxia sensitiva. Se va a comprometer los cordones posteriores. Va a haber arreflexia osteotendinosa, que es parte del cuadro. También aquí ya ven la intervención de este Campylobacter jejuni, porque se ha llegado a determinar que son 90% de pacientes tienen los anticuerpos contra este Campylobacter. Entonces, esas son las 4 variedades del síndrome de Guillain-Barré, clínicamente.
Entonces, llega el paciente a la emergencia, probablemente con la primera variedad, que es la más común, la más frecuente. Entonces, yo tengo que plantearme el diagnóstico de un síndrome de Guillain-Barré, una polirradiculoneuropatía, que es lo más común. En la emergencia yo tengo que decir qué examen debo de realizar a este paciente. El examen principal para confirmar el diagnóstico va a ser la punción lumbar. La punción lumbar, que ustedes ahora están más expuestos que nosotros en nuestra época y a problemas legales. Entonces, tienen que hacerlo bajo un consentimiento informado, tienen que hacerlo conociendo bien cómo hacer el procedimiento. Hay que leer y ver cómo se hace, qué parte se limpia, a dónde voy a punzar, en qué espacio, todo eso está escrito. Conociendo cómo realizo el procedimiento y con el consentimiento informado, yo realizo mi punción lumbar. Otra situación que debo de tener en cuenta para la PL, la punción lumbar, es el tiempo de enfermedad. No se recomienda realizarlo muy tempranamente. Muy tempranamente quiere decir al segundo o tercer día de sintomatología neurológica, porque probablemente no vamos a encontrar la alteración y vamos a hacer una punción innecesaria. La punción lumbar es un examen cruento, es un examen donde vamos a introducir una aguja que no es tan delgada. Entonces hay que pensar también en el paciente. Entonces, con esas cuestiones previas, yo realizo mi punción lumbar a partir del 5.º día y obtengo un líquido cefalorraquídeo cuyo aspecto externo va a ser cristal de roca. Ese es el aspecto normal de todo líquido. Entonces, en su aspecto externo no nos va a ayudar porque el aspecto va a ser normal. Pero sí lo enviamos a patología, a laboratorio, y en el laboratorio tienen que analizarlo. Este líquido cefalorraquídeo contiene células, contiene cloruro, contiene glucosa, proteínas, tiene el aspecto que ya lo vimos, que es un aspecto cristal de roca. Entonces, todo ese contenido que tiene el líquido cefalorraquídeo va a ser analizado en el laboratorio y nos van a enviar el informe rápido, inmediatamente, no demora este examen. ¿Qué vamos a encontrar? Normalmente un adulto como ustedes y como yo, vamos a tener un total de 5 células nada más. Pero en este caso, y las proteínas están dentro del rango normal. En el caso del síndrome de Guillain-Barré, lo que vamos a encontrar es un aumento importante de albúminas, de proteínas, con una celularidad normal. Y a este hallazgo se le llama disociación albúmino-citológica, o también decimos ha salido líquido disociado, porque la proteína se ha elevado mientras que las células permanecen en cantidad normal. Líquido cefalorraquídeo con disociación albúmino-citológica. Prácticamente con este hallazgo confirmamos nuestro diagnóstico. ¿Qué otra prueba debemos hacer ya cuando el paciente lo hemos internado? Porque eso, la evaluación de los nervios electrofisiológicamente, se mide la velocidad de conducción del nervio. Entonces, no todos los hospitales tienen neurofisiólogos, pero los principales, los hospitales generales. Entonces se pide una medida de la velocidad de conducción. Se mide la velocidad de conducción y vemos que cuando el problema es desmielinizante, como la primera variedad del Guillain-Barré, la velocidad de conducción disminuye en más del 60%. Baja en forma importante. Cuando se trata de un problema del axón,
Hay que medir velocidad de conducción sensitiva, hay que medir velocidad de conducción motora y hay que ver lo referencial que hay en el laboratorio y estas velocidades de conducción generalmente están prolongadas, están incrementadas. Entonces, 2 pruebas, PL, punción lumbar y evaluación medida de la velocidad de conducción del nervio. Entonces, confirmado con ambas pruebas, yo ya estoy frente a un síndrome, o alguna variedad del síndrome de Guillain-Barré y debo de pensar en un tratamiento. Hay que tener un soporte vital porque el paciente puede hacer algún problema respiratorio porque la musculatura respiratoria también se afecta. Entonces hay que tener preparado una UCI, hay que monitorear la ventilación, hay que monitorear la capacidad vital, la parte respiratoria, iniciar una fisioterapia respiratoria en lo más temprano posible. Ahora hay fisioterapistas que se dedican a solamente a la parte respiratoria, y más aún ahora a raíz de esta pandemia que ha comprometido sobre todo el aparato respiratorio. Hay que iniciar una fisioterapia respiratoria temprana, monitorear ritmo cardíaco, presión arterial por el compromiso del sistema nervioso autónomo. Hay que mantener una nutrición adecuada en el paciente y en cuanto se le vaya el dolor que tenía en las pantorrillas, hay que hacer las movilizaciones articulares en la cama con el fisioterapeuta. Eso es una primera etapa, una primera parte que es el tratamiento vital, el soporte vital. Pero también debemos de pensar en un tratamiento inmunomodulador. Entonces ya específicamente ya para el cuadro, ¿no? Entonces aquí tenemos para estas variedades que son más o menos agudas. Tenemos en primer lugar la plasmaféresis, que va a beneficiar al paciente si lo hacemos tempranamente. Hay intercambios de plasma planteados en sesiones y durante días alternos. Esta plasmaféresis requiere de un personal capacitado, un médico, que generalmente es el médico, requiere de una máquina y entonces es a veces en los últimos años que hemos tenido elevación del número de casos de los que tenemos habitualmente, llamaban para que el médico vaya a evaluar a provincias ante la posibilidad de un síndrome de Guillain-Barré, y es por eso que ustedes tienen que estar preparados con la parte clínica, por lo menos para hacer el diagnóstico clínico. Y luego pensar que la segunda alternativa de inmunoglobulinas es más viable en provincias, porque no vamos a trasladar equipos, no vamos a trasladar a médicos, sino damos la indicación de las inmunoglobulinas endovenosas. Estas las aplica la enfermera bajo la indicación del médico, pero ya no se requiere trasladar máquinas ni trasladar personal, ¿no? Entonces, esto se podría hacer en provincias sin necesidad de trasladar a personal médico, neurólogo, para que haga los diagnósticos, ni tampoco para el tratamiento, ¿no? Entonces, hay que pensar que en nuestro país estamos geográficamente bloqueados porque no hay mucha facilidad para el traslado de pacientes y el paciente también se puede empeorar. Entonces hay que actuar en el lugar en el que estamos, obviamente sin hacer daño, ¿no? Por eso es que tiene que uno estar preparado. Perdón. Tiene uno que estar preparado.
Entonces, este primer grupo son neuropatías autoinmunes agudas. Este segundo grupo son neuropatías crónicas. Es decir, el cuadro clínico va a ser muy parecido de un déficit motor, de arreflexia o hiporreflexia, de alteración en este caso de la polineuropatía crónica idiopática, compromete al axón, la parte motora, la parte sensitiva, pero la diferencia lo hace el tiempo de enfermedad. Y aquí viene otra recomendación, que es la historia clínica siempre nos va a llevar al diagnóstico. Hay que insistir con los alumnos. Una buena historia clínica nos conduce al diagnóstico. Entonces, si hacemos las cosas rápidas, allá va, no vamos a tener un diagnóstico claro. Entonces, tiempo de enfermedad, semanas, meses o incluso años. Entonces, ya con el tiempo de enfermedad largo, ya debemos de enfocar nuestro diagnóstico a un problema de tipo crónico. Es de mismo carácter autoinmune, genera un problema motor con hiporreflexia, con alteración de sensibilidad, parestesias y con un tiempo de enfermedad bastante largo. Entonces, las manifestaciones clínicas son de debilidad muscular, proximal, distal, igualmente simétrica. Va a haber un déficit sensitivo con esa ataxia que les decía, esa dificultad para la marcha, pero el enfoque aquí con exámenes, aparte de la punción lumbar, donde debemos buscar la disociación albúmino-citológica, debemos de realizar otro tipo de exámenes porque este cuadro crónico está en relación a colagenopatías, está en relación a lupus eritematoso, está en relación a VIH, a Hodgkin. Entonces ya hay que enfocar los exámenes ampliando a la investigación de estas patologías. El tratamiento también, el enfoque es diferente al anterior, porque aquí la primera elección son los corticoides. Corticoides que si no hay respuesta a las dosis que se indican ahí, debemos de mantener dosis altas por un tiempo prolongado. En segundo lugar, tenemos a las inmunoglobulinas y dejamos reservada la plasmaféresis cuando no hay una respuesta a las inmunoglobulinas. Entonces, el tratamiento también va a ser, el enfoque terapéutico va a ser diferente. Pasamos a otro grupo de neuropatías que ya son adquiridas de carácter, bueno, la primera también, ¿no? Pero estas son relacionadas a un problema metabólico. Y aquí vamos a mencionar que el paciente ya viene con un problema metabólico previo, que puede ser renal, que puede ser hígado o que puede ser tiroides. Entonces, si el paciente tiene una insuficiencia renal crónica, podría ser una polineuropatía, sobre todo sensitiva, con bastante sintomatología de sensibilidad, relacionada a la sensibilidad, y con un compromiso motor, pero no mucho, no muy acentuado. En el caso del compromiso hepático, va a depender de qué patología tiene ese hígado. Si es, por ejemplo, una hepatitis viral aguda, puede acompañarse de un síndrome de Guillain-Barré. Si es una hepatitis viral crónica, va a haber una neuropatía periférica, pero por un mecanismo de vasculopatía, por un problema de vasos. Y si es una cirrosis, ya el hígado está en etapa de cirrosis, puede haber una neuropatía sensitiva crónica atáxica. Entonces, la clínica va a variar dependiendo de
de qué compromiso tenga ese hígado. Y luego vemos el compromiso de la tiroides. El hipotiroidismo es el que puede generar un compromiso de nervio periférico. Y muchas veces este hipotiroidismo va a pasar como subclínico. El paciente no se va a dar cuenta de los signos de hipotiroidismo y la enfermedad va a ser descubierta porque comienza a tener compromiso del nervio periférico. Y aparte de la evaluación de un problema de nervio periférico es el dosaje de las hormonas tiroideas. Y por ahí a veces se descubre que el paciente era hipotiroideo. Sin embargo, el problema metabólico mayor que tiene la población es la diabetes. Y la diabetes puede comprometer al nervio y dar una serie de formas clínicas de compromiso. Recuerden que si sumamos al paciente diabético la edad, si sumamos que sea hipertenso, estamos agregando factores que lo van a hacer más propenso a que haga una neuropatía. La más común es la polineuropatía simétrica distal, que se le llama también la neuropatía en guante y calcetín. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente va a tener disminución de la sensibilidad, tanto en manos como en pies. Va a tener hiporreflexia o arreflexia y el compromiso mayormente es en extremidades inferiores. Entonces, vemos al diabético con los miembros inferiores también de coloración más oscura, con dificultad, con mucho dolor y con dificultad para caminar. Esa es la polineuropatía en guante y calcetín. Otra forma de compromiso del diabético es la neuropatía autonómica, que lo presentan los diabéticos en 20 a 40% y hay que estar pendientes de cómo va su frecuencia cardíaca, cómo va la presión arterial. El paciente puede hacer infartos miocárdicos que no duelen, puede hacer alteraciones del tránsito intestinal y tener periodos de diarrea, periodos de estreñimiento. Esta variedad es menos frecuente, la neuropatía motora proximal, que inicia en la musculatura pélvica, en el dolor lumbar, y luego se agrega el déficit motor en el miembro inferior comprometido, derecho o izquierdo, ¿no? Donde debe evidenciarse arreflexia, no ausencia de reflejos. Y la cuarta y última variedad es la mononeuropatía focal, que está en relación con los nervios de la mano, de los miembros superiores, y puede el nervio atraparse el mediano, puede atraparse el cubital y dar la clínica de esos nervios. También el diabético puede hacer una oftalmoplejía con compromiso del tercer nervio o del sexto, que es el oculomotor, y el recto que inerva el recto externo, o también presentar una parálisis facial. También es más o menos frecuente. La mononeuropatía tóraco-abdominal no es un cuadro muy frecuente. En estos casos hay que medir la velocidad de conducción y con eso se corrobora que el paciente está con su nervio comprometido. Lo primero que hay que hacer es corregir la glicemia, y porque por eso se produce la neuropatía. Y para el fenómeno doloroso, que lo tiene la forma más frecuente, que es la neuropatía en guante y calcetín, hay que hacer uso de analgésicos
que vamos por los más simples, el paracetamol, el ácido acetilsalicílico, y pasamos por amitriptilina, carbamazepina y gabapentina, que es lo último que estamos usando, pero que tiene efectos colaterales. Y otro grupo son las neuropatías relacionadas a déficits nutricionales, el déficit de la B12, el déficit del ácido fólico, que están en relación, la primera con ingesta. Entonces el paciente se somete a dietas y eso hace que haya un déficit de vitamina B12. Parte del protocolo de evaluación del paciente con neuropatía es medir hacer el dosaje de vitamina B12. Y si hay déficit, hacer el reemplazo vía inyectable. El ácido fólico está en relación también a temas de dietas, a ingresos pobres en ácido fólico, o también al uso de un anticonvulsivante que usamos por la cuestión económica, que es la difenilidantoína, que es un anticonvulsivo cómodo y que puede producir déficit de ácido fólico. Entonces, en los pacientes epilépticos, lo que vamos a hacer es darle su tratamiento anticonvulsivo y agregarle ácido fólico con la finalidad de prevenir que no tenga este déficit. El déficit de B6 en relación con la isoniazida, que ustedes deben recordar que se usa para la tuberculosis, también una enfermedad que cada vez se extiende más. Entonces debemos de dar al paciente, aparte de su tratamiento tuberculostático, darle una prevención con vitamina B6. Y con eso estamos evitando que el paciente tenga esa neuropatía. Estas tóxicas solamente para referirnos al plomo. Generalmente las neuropatías tóxicas están en relación con la actividad laboral de la persona. Puede ser gente que trabaja en laboratorios, gente que trabaja expuesta a tóxicos. En el Callao hay una población que está muy cercana a fábricas y estas fábricas emanan tóxicos en el ambiente, y se ha encontrado que las personas tienen dosajes de plomo elevados. Este plomo puede dar una neuropatía motora en extremidades superiores que ocasiona una parálisis del nervio radial en forma bilateral. Se dosa el plomo en la sangre y se corrobora pues si está incrementado o no. Las producidas por fármacos, solamente para referirnos a la nitrofurantoína, que es un medicamento que todavía se usa en niños, se usa en adultos para infecciones del tracto urinario o el tracto digestivo. Puede también producir una polineuropatía sensitivo-motora. Hay que estar pendientes, ¿no? Las neuropatías infecciosas, la ocasionada por el VIH, donde el paciente, la forma más común es la polineuropatía simétrica distal a predominio sensitivo, que ocurre en etapa del VIH avanzada, ¿no? Donde el paciente va a tener dolores en la planta de los pies, dolores muy urentes, muy molestos, y obviamente que aquí el tratamiento es solamente sintomático. Otra forma de compromiso del paciente con VIH es que haga una polirradiculoneuropatía, la primera variedad del Guillain-Barré, que va a ocurrir en fase temprana de la enfermedad, o también en la seroconversión. Y la mononeuritis múltiple, que es una forma de compromiso donde el paciente con VIH va a tener hoy día el compromiso del miembro inferior, de acá a 2-3 días compromiso del miembro superior, y de acá a 2-3 días más va saltando el compromiso de nervios de un lugar a otro. Y a eso se le llama la mononeuritis múltiple, que
puede tener también el paciente con VIH. Esta polirradiculopatía progresiva ya compromete al paciente con VIH, pero que además tiene citomegalovirus y está prácticamente en una fase muy avanzada y el paciente va a tener sintomatología a nivel lumbar irradiada a una de las dos extremidades. Lepra prácticamente ya no se ha visto. Este grupo de neuropatía por atrapamiento es importante el síndrome de túnel del carpo, que es común, que afectan generalmente a mujeres, que va a dar síntomas de sensación de frialdad en miembros superiores o sensación de tumefacción, hinchazón, generalmente en la noche o en la madrugada. Entonces, en estos casos es la actividad que tiene esta articulación de la muñeca en las mujeres por sus tareas de ama de casa, ¿no? Entonces, lo que se tiene que hacer es, para corroborar, medir la velocidad de conducción del nervio y corroborar que esté comprometido, que esté enlentecido. Hay que indicar reposo, inmovilizar esa articulación. Si no funciona, infiltrar con corticoides y si no, tendremos que acabar en un tratamiento quirúrgico. Es decir, se apertura la muñeca para liberar a los nervios de esa presión. Otro compromiso por atrapamiento es el atrapamiento del nervio cubital a nivel del codo, de este canal que tenemos por donde pasa el nervio. Y se produce a veces por temas de artrosis, muchas veces por problemas de posición, pero esos son transitorios. Pero cuando es artrosis y crece, el hueso atrapa el nervio y esos casos tienen que acabar en cirugía. Entonces, terminamos la revisión de lo que se refiere al nervio. El nervio pasando por problemas autoinmunes, metabólicos, mecánicos, infecciosos, déficits nutricionales, etc. Ahora vemos rápidamente el problema del músculo. A esto se le llama la distrofia muscular. Las distrofias musculares son enfermedades de carácter hereditario. Tienen un curso progresivo. También van a dar debilidad, la debilidad muscular, el déficit motor. Pero ¿qué va a ser la diferencia acá? El volumen del músculo. El músculo está disminuido de volumen y a eso vamos a llamarle la amiotrofia. Estas distrofias musculares o miopatías también van a estar clasificadas de acuerdo a la musculatura comprometida. Y entonces hay distrofia muscular de cintura escapular, distrofia muscular de cintura pélvica, hay una que compromete la cara, un tema facial. Estas distrofias musculares que son de carácter hereditario, uno creería que van a estar presentes desde que el niño nace y no. Son enfermedades que pueden debutar al nacer, en la infancia, en la adolescencia o en la etapa adulta. Es decir, pueden manifestarse a lo largo de nuestra vida, no necesariamente desde que la persona nace. Acerco al diagnóstico de una distrofia muscular cuando el paciente tiene una debilidad muscular progresiva, pero de carácter de localización proximal, es decir, cercana a nuestro eje, sin ningún síntoma sensitivo, porque aquí no hay compromiso del nervio, es de la masa muscular. Va a haber la atrofia que les digo, la disminución del volumen, los reflejos osteotendinosos van a estar presentes o ligeramente disminuidos. Hay que ver qué distribución tiene esta distrofia muscular, a qué edad inició,
cómo está evolucionando y qué otras alteraciones están asociadas para poder encasillarlo en qué tipo, en esa clasificación de distrofia muscular. Obviamente aquí la historia familiar, el patrón de herencia es sumamente importante para poder hacer el consejo genético. Si estamos frente a la posibilidad de distrofia muscular, ¿qué examen debo de pedir? Debo de pedir el dosaje de las enzimas musculares, que van a estar bastante elevadas. Hago la evaluación neurofisiológica también y mido la velocidad de conducción, que va a estar normal, pero sí lo que se va a ver es una pérdida significativa de la fibra muscular, que además está reducida la amplitud del potencial motor. Es decir, se evalúa el músculo determinado y se ve que la amplitud está disminuida y que también hay disminución de la fibra muscular. Con eso es que corroboramos el diagnóstico. Muchas veces hay necesidad de hacer biopsia muscular para poder acercarnos más al diagnóstico, estudios genéticos, demás, y pruebas funcionales respiratorias, evaluación cardiovascular. Y si enfocamos ya la parte terapéutica, no vamos a tener un tratamiento farmacológico porque estas son enfermedades de carácter hereditario. Hay que sí buscar un equipo multidisciplinario donde intervenga el fisioterapeuta, el ortopedista, el cirujano, para dar mejor calidad de vida al paciente. Hay una forma de distrofia muscular en la cual hacemos uso del corticoide, que es la distrofia muscular de Duchenne. Esta distrofia muscular de Duchenne afecta al hijo varón. La madre es la que porta el gen anómalo, lo transmite al hijo varón y el hijo varón hace la enfermedad. El niño nace bien, camina bien y después de un periodo de una marcha normal comienza a caerse frecuentemente, ya no se puede levantar porque se compromete su cintura pélvica. Comienza a hipertrofiar las pantorrillas y tiene mucha dificultad para correr, por ejemplo. Corre y se cae continuamente. A ese niño le podemos dar la prednisona con la finalidad no de curarlo, sino de prolongar su periodo de independencia del niño, porque luego el niño va a estar confinado a una silla de ruedas. Entonces hay que iniciar el tratamiento en el momento oportuno para darle una calidad de vida mejor al niño, ¿no? Y finalizamos con la enfermedad prototipo de la unión neuromuscular. Este nervio que hablábamos en la primera parte se une al músculo que estamos hablando ahorita y hay una enfermedad de esa unión neuromuscular y esa enfermedad es la miastenia gravis. Esta miastenia es una enfermedad también autoinmune que también ocasiona una debilidad muscular, pero que tiene la característica de mejorar con el reposo. El paciente va, se recuesta y puede recuperar la fuerza. Se produce por una alteración postsináptica de los receptores de la acetilcolina en esa unión neuromuscular, pero por la presencia de anticuerpos. Esta miastenia tiene como síntomas esa debilidad, esa fatiga muscular que puede tener factores desencadenantes como el ejercicio, por ejemplo. Esta fatiga muscular tiene la característica de acentuarse durante la tarde o la noche. La persona amanece bien y luego, conforme pasan las horas, se va debilitando. Como les decía, va a haber compromiso. Puede haber una miastenia que es la ocular, que es la que afecta al niño, en la que se afectan los músculos oculares, los músculos pequeñitos. Puede haber también una que afecta la musculatura vulvar y el paciente va a tener alteración de la fonación, de la deglución.
también de la musculatura facial o de la cervical. Les decía que hay un factor, puede haber un factor desencadenante que puede ser ejercicios intensos, puede ser un cuadro febril, una infección, el estrés de estar esperando una intervención quirúrgica o el uso de benzodiazepinas. ¿Cómo hago el diagnóstico? Ya tengo la parte clínica y cómo tengo que corroborar el diagnóstico haciendo un dosaje de anticuerpos contra receptores de acetilcolina. Esta prueba es bastante cara, no lo tienen los hospitales del MINSA comúnmente, hay que hacerlo en forma particular y hay que tener en consideración que solamente se elevan a un 50% en la miastenia ocular. Entonces, no es un examen cuando el paciente tiene solo miastenia ocular. En miastenia generalizada sí podría ser porque sube a un 85%. Otra prueba que se hace al paciente con miastenia es el test de tensilón, la prueba del tensilón o test de hidrofonio, que consiste en inyectar esta sustancia endovenosa y el paciente recupera la fuerza. Si es ocular, prácticamente eleva el párpado y el globo ocular se pone en una posición normal. Y si es musculatura del cuerpo, el paciente recupera ese movimiento, ese déficit que tenía. Igualmente, también hay que hacer una evaluación neurofisiológica, donde lo que vamos a evidenciar es una disminución del potencial motor. El potencial motor empieza en 5 y va bajando a 4, 3, 2, 1. Es decir, hay una baja del potencial motor conforme se estimule repetitivamente al músculo. Otra prueba que debemos hacer al paciente con miastenia es una tomografía o una resonancia de mediastino anterior, porque esta enfermedad en muchos pacientes está ligada a restos embrionarios del timo o a tumores del timo. Entonces, si se encuentra algo de esto, algo de restos de timo, se remueven quirúrgicamente y prácticamente la enfermedad se va. ¿Hay tratamiento para la miastenia? Sí, hay que usar anticolinesterásicos que van a inhibir a la acetilcolinesterasa y tenemos a la piridostil, tabletas vía oral de 60 miligramos que tienen una vida media corta y hay que darlo cada 3, cada 4 horas. Y con eso mantenemos al paciente. No todos responden bien y hay pacientes en los que a pesar de que se les da el tratamiento, no hay respuesta, se usa corticoides, no tenemos respuesta y podemos llegar a inmunosupresores. Y ahí también pueden ver a la timertomía, ¿no? Bueno, ese es todo lo que le quería decir. Entonces, haber pasado por patología de nervio, patología de músculo y de unión neuromuscular, que el común denominador es el déficit motor, pero que cada uno de estos 3 niveles tiene ya cosas que los diferencian. A ver, voy a pasar la lista, por favor. Jara Santisteban. Presente, doctora. Gracias. Jauregui de la Cruz. Lisbeth. Presente, doctora. Ya, gracias. Javier Cruz Yanela. Presente, doctora. Gracias. Cajumu Piñe. Keilin. Sí, doctora. Ya, gracias. Laveriano Manzano Kathleen. Presente, doctora. Gracias. Lazo Sarmiento Catherine. Presente, doctora. Ya, te pongo tardanza porque no me has contestado la primera, ¿eh? León Sí, mil disculpas, doctora. Ya, gracias, hija. León Caico Johan.
Presente, doctora. Buenos días. Gracias. Livia Cabrera, Luis. Presente, doctora. Gracias. López Vargas María. Presente, doctora. Gracias. Lozano Becerra Haller. Presente, doctora. Gracias. Maíta de la Cruz. Heslin. Presente, doctora. Gracias. Mamani Chambi Juan. Presente, doctora. Ya, muchas gracias por su atención. Ya les toca su práctica conmigo. Tenemos la próxima